que el siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana, con el doctor Héctor Colón, la doctora Eunice Pedraza y Annette Cora. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Bienvenidos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Hoy tenemos un temazo. Tenemos un tema que va a aclararnos un mito y una idea que dicen por ahí que nosotros y que funcionamos con el 10%, pero nuestro panel de lujo es el que te va a contestar esa pregunta. Aquí tenemos al neurocientífico, educador y teólogo, doctor Héctor Colón. Salude, doctor. Gracias, qué bueno estar en este segundo programa de Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Qué bueno estar ustedes con amigos radio escucha y televidentes que nos sintonizan en esta hora. Queremos ser el cauce de edificación y de renovación del entendimiento con lo que vamos a traer precisamente en el programa de hoy. Qué bueno, qué bueno. También tenemos otra invitada de lujo que es Eunice Pedraza, doctora en neuroteología cristiana. Salude, doctora. Dios les bendiga, amigos. Gracias por estar una vez más con nosotros. Y si es la primera vez, pues que para bien sea. Estamos seguros que va a ser de grande bendición este programa. Así que no se retire, manténgase ahí, que será de bendición. Sí, mire, ya yo le había dicho el tema en la introducción. Le dije que era derrumbando la información, desinformación, una idea que hay por ahí que dice que nuestro cerebro solo funciona con un 10%. ¿De dónde salió esa teoría, doctor? Mira, esa desinformación, eso significa que es una información incorrecta, ¿ok? Viene ocupando el panorama del planeta hace ya desde los años 50 y era una información que se sacó de contexto de algunas investigaciones neurológicas que se hicieron del cerebro. Hace muchos años atrás, en los años 50, algunos investigadores neurocientíficos estaban estudiando, y esta es la historia que hay detrás de ese mito, y por lo tanto es mito porque lo queremos derrumbar, claro, lo queremos deshacer. Había estas investigaciones que se hicieron varias a nivel del planeta, y lo que estaban investigando los neurocientíficos era específicamente una célula que hay en el cerebro, que nosotros tenemos muchas células en el cerebro, pero de una de las que está ahí era la célula neurona, se llama neurona. Ellos están investigando esa célula. Tenemos otras células, pero ellos estaban investigando específicamente con la investigación esa célula llamada neurona. Y cuando de momento dentro de la investigación y del proceso experimental descubrieron algo muy trascendental. ¿Qué descubrieron? Que nuestro cerebro, la célula neurona, que tanto hemos llamado que nuestro cerebro tiene célula neurona, solamente descubrieron que tenía un 10% de las células que están en el cerebro son neuronas. Es decir, el 90% restante de nuestras células que están en el cerebro no son neuronas. Esa es una información científica y veraz. Son otro tipo de células, el 90% que se llaman neuroglías, y la mayoría de esas neuroglías está ubicada en una célula que se llama astrocitos, pero solamente se limitaron las células neuronas a ser un 10%. Entonces, cuando esa información estaban haciendo los informes, los científicos, estaban explicando el hallazgo, estaban explicando las funcionalidades de esa células llamadas neuronas, que son solamente el 10% de las células que tenemos metidas en el cerebro. Y cuando estaban explicando la funcionalidad de las células neuronas, insisto, que son solamente el 10%, en un momento dado están hablando de las capacidades fisiológicas. Escucha la palabra, capacidades fisiológicas del 10% de las células. Ese informe, o esos informes, porque fueron varios informes, fueron sacados de contexto y a nivel del conocimiento popular mal interpretaron y desinformaron pensando
que cuando estaban hablando de las capacidades de las neuronas, se estaba hablando de las capacidades de la inteligencia del ser humano y de las capacidades del cerebro. Y de momento malinterpretaron que era que solamente el ser humano funcionaba con el 10% de sus capacidades y tergiversaron la información, cuando en realidad el informe decía que el 10% de las células del cerebro son neuronas. ¿Notas ese número extraño? Sí. Y claro, esa información se sacó de contexto. Y eso corrió como fuego en la pradera, como uno dice por ahí, se diseminó por todo el mundo conocido. Y eventualmente no estaban esos científicos que habían hecho esas investigaciones disponibles para aclararle al mundo la información. Y de momento, al correrse esa desinformación, prácticamente la creyeron, la validaron, la asumieron como verdad casi definitiva. Y después de eso escribieron libros, hicieron películas, hicieron documentales, pero todo basado en una desinformación y una incorrecta información. Nosotros lo que estamos funcionando no es con el 10% de nuestras capacidades. La información correcta es que el 10% de las células que nosotros tenemos metidas en el cerebro se llaman células neuronas, ¿ok? Y es un 10%. Y es un 10%. No quiere decir que no haya que no hay otras células, es simplemente que es ese 10%. De células llamadas neuronas. Y nos encajajaron en ese 10%. Y nos encajaron en Eso ese es lo que 10%. hicieron. O sea, y nuestra capacidad es esa, neurona, claro, habiendo otros seres. Claro, por lo tanto, mi cerebro funciona en la plenitud y en la capacidad máxima. Pero el detalle es, ¿qué la humanidad está usando esa capacidad? Es decir, que tú y yo podemos trabajar al 100% de nuestras capacidades cerebrales. Máxime, y aquí es que voy a tirar una línea de naturaleza espiritual. Para la hora en que esta capacidad de pensamiento, que es la máxima expresión fisiológica del cerebro, esta capacidad Dios me la habría dado, porque el Dios del cielo es un Dios pensante, como lo habíamos dicho en un programa anterior. Ajá. Por lo tanto, estaba implicado y estaba implícito y estaba vinculado que si yo funcionaba al máximo de la capacidad de pensamiento y esos pensamientos yo los llevaba y los dirigía al Dios del cielo, entonces yo habría de funcionar con el 100% de mi capacidad, de la máxima potestad que tiene mi cerebro y de la máxima funcionalidad que tiene mi cerebro, que es la función del pensamiento. Y de ahí es que el Dios del cielo siempre ha querido que yo tenga la mente de Cristo. Él anhela que yo tenga la mente de Cristo para que yo funcione con la mente de Cristo, porque resulta que mi Señor funcionó con el 100% de sus capacidades del cerebro que el Dios del cielo habría diseñado para Él, y que en función de él ser biología, nos dio las capacidades que estaban en Cristo Jesús. Te lo otorgó a ti, la otorgó a cada amigo, a uno de los amigos que me escuchan, a mí y uno. Entonces, si yo cojo mis capacidades y solo me limito a buscar y a suplir mis necesidades básicas inmediatas, claro que yo no voy a funcionar con el 100%. Pero si yo cojo esas capacidades con las cuales fui dotado, y que fueron hechas de imagen y semejanza, que Dios me las dio de su Hijo, y yo cojo esas funciones y las pongo en función de los preceptos de Dios, de los propósitos de Dios. Mire, mi hermano, claro que yo voy a funcionar al 100% de mis capacidades cerebrales, como Dios del cielo siempre había querido que yo funcionara. Y se supone que la iglesia del Señor debe funcionar en ese nivel y en ese orden, y que claro, ahí cuando funcionamos así, nuestra fe adquiere una nueva dimensión, por cierto, que esa es parte del título de este programa. Es decir, que cuando nosotros desarrollamos nuestras capacidades cerebrales, estamos también desarrollando nuestras capacidades espirituales. Muy bien, porque están implicadas. Wow, muy bien. Esa expresión me hace recordar a la reina Esther. Muy bien. A la reina Esther. Ustedes recordarán, ¿verdad?, que Esther era una joven judía, estaba atribulada, porque ella pasó a estar en una posición de poder y gran responsabilidad de manera inesperada. Súbita. Yo me imagino que para ella sería un evento,
porque ser una joven judía entre su pueblo, humilde, ¿verdad? tal vez una que mujer vivía, de una choza, tal vez. Claro, vivía con su primo Mardoqueo, sus padres ya no vivían, pues ella pasa a palacio. A palacio. Mardoqueo fue la persona que Dios utilizó. Quiero hacer esta salvedad porque a veces Dios utiliza gente para guiarnos. Mardoqueo fue la persona que Dios utilizó para hacer entender a Esther la verdadera razón por la cual ella había llegado al reino, ¿verdad? Rescatar a su pueblo. Pero pienso que para Esther poder actuar con tanta valentía en un tiempo tan peligroso, tenía que asumir esa realidad de que había sido seleccionada como reina. Y ella tenía que pensar y creer que había un propósito mayor en Dios. Entonces, para dirigir, reflexionaba yo, ¿verdad?, en estos días, para ella poder dirigir sus pensamientos hacia ese propósito santo, vemos que ella dirige a su pueblo a separarse en oración. O sea, yo veo que Esther se fue desarrollando. De ser una joven, ella comenzó a poder entender, espera, soy reina. Mi pueblo está en peligro porque Dios me puso aquí. Y Mardoqueo fue esa persona que Dios utilizó para decirle, estás allí, no te vas a salvar tú si nosotros morimos. Así que tienes un propósito, hay un propósito por el cual tú estás ahí, que es un propósito santo. Así que para mí ella tuvo una transformación de pensamiento, una transformación espiritual. Tuvo que haber desarrollado sus capacidades cerebrales para poder ejecutar ese plan divino, porque ella estaba también en peligro de muerte y su pueblo también. Así que para mí ella es un gran ejemplo de lo que es vivir al 100%. Vivir al máximo. Pues mire, mirando a Esther, también me miro yo. Hubo un tiempo en mi vida donde yo creo que yo no usaba ni el 10%, porque la verdad, cuando yo digo eso, mis decisiones eran tan erradas, eran autodestructivas, porque yo no había conocido al Dios del cielo. Pero una vez yo conocí al Dios del cielo, yo reconozco que hubo ese cambio que hubo en Esther. Es cuando yo creí primero en lo que él me decía. Ella creyó en lo que Mardoqueo, que representaba el espíritu, llevarle esa información. Correcto. De su propósito. Uh-huh. Cuando yo entendí eso, también mi manera de pensar cambió. Y yo le puedo asegurar que yo actualmente estoy trabajando también, mi cerebro, todo está al 100%. Muy bien. Porque yo sé que estoy en los propósitos divinos. Y una vez tú entras ahí, esto es gloria en gloria, victoria en victoria. Y esto no acaba porque Dios es infinito. Una vez yo camino, siento que voy utilizando más y más las facultades que Él me dio de conocerlo a Él y entrar en ese pensamiento y conectarme con Él. Eso yo creo que le puede pasar no solamente a Esther, sino traerlo a nosotros mismos en nuestra vida. Conecta tu pensamiento con Dios y vas a encontrar el 100%, el 100% vivir, de tus claro. capacidades. Y máxime, la iglesia de Dios debe ser la que debe añorar y anhelar vivir al 100% de las capacidades, no que me dio la naturaleza, sino que me dio Dios del cielo. Amén. Este tema está espectacular, así que vámonos a una pausa y regresamos. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Ahora vamos a mencionar nuestros auspiciadores. Tenemos a la Panadería La Estancia en el barrio Piñas de Toa Alta. Tenemos a Bello Capello Salón en Carolina en el 787-453-7878. 787-453-7878. Si quieres seguir buscando nuestros programas, saber cuál viene, qué es lo que está pasando con Cerebro Espiritual, búsquenos en Facebook, dele like, dele me gusta. También puede suscribirse a nuestro canal de YouTube. Pero vamos a seguir con este tema que está tan interesante. Aquí la doctora Eunice Colón tiene
algo ahí que nos va a compartir y nos va a... Claro que sí. a Es una orientar. preguntita, ¿verdad?, que han hecho y me parece muy pertinente. ¿Puede el cerebro adaptarse a circunstancias extraordinarias y funcionar mejor de lo que normalmente funciona? Y antes de contestar la pregunta, doctor Colón, quiero leer brevemente la parábola de los talentos, porque es que vino a mi mente, ¿verdad?, al leer esta pregunta. La parábola de los talentos en Mateo 25, versículo 14, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Wow. Y luego se fue lejos. Tremendo, espectacular. Tenemos que dar una explicación. Dios, los valores supremos del reino de los cielos, nos los otorga en forma de funciones cerebrales. Es decir, Dios no me da lo valioso, las dádivas valiosas de los cielos, no me la da en forma externa, en forma material, en forma física. Me lo da en forma de facultades, me lo da en forma de capacidades, y estas se expresan en nosotros en forma de funciones cerebrales. Es decir, si yo tengo como había dicho, la dádiva y el don de tener la capacidad de pensar, eso significa que el Dios pensante tomó de sí mismo, como lo había dicho en otro programa, y me dio a mí esa capacidad. Por lo tanto, esa capacidad, cuando yo la pongo en función del ordenamiento del reino, de los compromisos del reino de Dios y de las funciones del reino de Dios, entonces yo puedo vivir a la máxima de las expectativas, no que yo tengo por Dios, sino a la máxima de las expectativas que Él tiene por mí, o sea, que Él tiene sobre mí. Por lo tanto, es el Dios que me da facultades, que diseñó mi cerebro para que mi cerebro se readapte y se reorganice y tenga la capacidad de asumir y absorber las intenciones de Dios, y que cuando yo me dedico a vivir de acuerdo a las intenciones de Dios, mire mi hermano, yo tengo que vivir al máximo, porque no puedo vivir en lo poco, en un 10 o en lo mínimo de estas capacidades y pretender honrar a Dios viviendo con lo mínimo. Porque en la realidad Dios me dio su dádiva para que yo las emplee en los asuntos de las intenciones de Él. Y por lo tanto, al vivir al máximo de esas intenciones, mi cerebro se comporta y me da el tesoro de todas esas capacidades para que se expresen al máximo de las máximas intenciones que Dios tiene para con la vida de Ané, la vida de la doctora, la mía y la vida suya. Nosotros somos el pueblo que más debería vivir al 100% de nuestras capacidades que Dios nos dio. Me está curioso el texto que dice que a uno les dio 5, a otro les dio 2 y a otro les dio 1. O sea, que Dios no tiene la misma expectativa de cada uno. Él lo que quiere es que esas expectativas de esa capacidad que Él nos ha otorgado, la usamos que vivamos al 100 del 1%. Que no tiene que ver si son 5 claro, 2 o que 1. vivamos es que al 100 Correcto. del 3% que nos dio. Exacto. Que vivamos al 100 del 5%. Y por lo tanto, lo importante es que de lo que Dios me dio, sea poco, sea mucho, yo viva al 100 de eso que me dio. Exacto. Correcto, teniendo en cuenta que Dios tiene unas expectativas. Claro. Porque en la parábola, si la seguimos leyendo, es muy larga, ¿verdad? Pero les invito a que usted lo lea. Se va a dar cuenta que Dios tiene una expectativa con lo que te dio a ti, Anet, con lo que me dio a mí.
La expectativa es que lo use al 100, que Correcto. es lo que esa es Claro, la expectativa. claro. ¿Qué hiciste con los 5 talentos que te di? Estoy parafraseando. ¿Qué hiciste con los 2 talentos que te di? Los enterré, adiós, los usé y los multipliqué. Los 5 los usé y los multipliqué, porque estás al 100, siempre va a traer multiplicación, pero el que lo enterró Claro. no agradó, porque la expectativa era que ese 1 simplemente multiplicaras 1, pero no usaste tu 100, ni siquiera de el 10 lo hecho, enterraste. Creo Anet, que ese cogió miedo. Y Claro. digo, espérate, se me pierde. Se me pierde, Y- me quedo sin guardarlo. nada. Y mira, Anet, una postura teológica de este servidor, la quiero dejar para este punto final de la explicación, es que cuando Pablo dice, refiriéndose a Cristo, que todo fue hecho por Él y para Él y en Él, Pablo dice en otra expresión teológica, porque por Él fueron hechas todas las cosas y en Él subsisten todas las cosas. Cuando yo creo eso, yo valido eso, esta expresión de Pablo, esta revelación de Pablo, entonces puedo entender que todo el universo, que todo lo fue hecho, fue creado para Dios darle al espíritu de su Hijo. El espíritu de su Hijo era conjuntamente Dios en los cielos con Él. Y que el Dios del cielo en un momento dado habría de enviar a su Hijo, que era Dios conjuntamente con Él. Por lo tanto, si habría de enviar a su Hijo, que era Dios juntamente con Él, y Cristo era Espíritu allá, entonces fue el mismo Dios que se ocupó de diseñar esta biología para su Hijo, esta fisiología para su Hijo, esta anatomía para su Hijo, con todas las funciones máximas. Y cuando vio que eso funcionaba bien para su Hijo, entonces envió a su Hijo, que es Espíritu, juntamente con Él, y es Dios juntamente con Él. Y por eso de Juan 1 dice, y el verbo de Dios se hizo, ¿qué? Carne. Es decir, el verbo de Dios se hizo un ser biológico. ¿Sí? Y para cuando este ser biológico estaba completamente en perfección para la obra del Dios de los cielos, entonces el Dios de los cielos dijo al Espíritu Santo y al Hijo, ahora hagamos al hombre a imagen y semejanza. Es decir, vamos a tomar imagen y semejanza a mi Hijo de lo que yo hice para ti y se lo voy a dar a cada uno de los restos de las criaturas que van a existir allá en la tierra. Quiere decir que esta hechura, el Dios del cielo me dio la misma hechura que hizo su Hijo. Por lo tanto, yo estoy demandado por Dios a vivir a las expectativas del Dios del cielo, porque así su Hijo, que vivió en esto también, que vivió en esta biología y en esta fisiología, vivió al máximo. Por lo tanto, si Dios me dio esto, es para que yo también viva al máximo de las capacidades, las expectativas y los propósitos que tiene el Dios del cielo para conmigo. Amén, amén. ¿Algo más que añadir? No, yo ¿Qué creo más, que no hay verdad? más nada que añadir. Pues, vamos a tener ahorita una llamada de una radio oyente, escucha, que nos ve también por la televisión, que quiere hacer una preguntita al doctor Colón. bien. Pero aquí no hay nada, yo no me atrevo a decir nada más. Así que esto ha Yo creo que es estado- suficiente información para nuestros televidentes. y para mí también. Así que no te vayas, que regresamos. La Universidad de Neuroteología Cristiana de Puerto Rico anuncia el inicio de su nuevo programa académico en Neuroteología Cristiana, disciplina que estudia los vínculos del cerebro con los procesos espirituales de la fe cristiana. Tendremos un programa presencial y otro 100% en línea, comenzando a partir de septiembre del 2019. Para información y matrícula puede llamar al 787-504-8989, 787-504-8989. También puedes acceder a nuestra plataforma universidaddeneuroteología.com. Y regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Doctor, tengo a Lili García en la línea que le quiere hacer una pregunta, pero yo quiero decir que Lili tiene un negocio bien bueno,
Ella hace bizcochos, así que cualquier cosita nos llama al 730-5880 y ahí le ayudamos, ¿verdad? La hermana que hace unos bizcochos espectaculares. Lili, puedes hacer tu pregunta al aire. Haga su pregunta, Lili. Hola, saludos y bendiciones y muchas felicidades por su programa. Gracias. Mi pregunta es la siguiente, doctor. ¿Usted conoce a alguien que viva al 100% de sus capacidades cerebrales? Muy buena pregunta y vamos a contestarla. De hecho, yo conozco y creo que todo el mundo conoce a alguien que vive al 100% de su capacidad, y me refiero a que todos conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Él vivió al máximo de todas las capacidades que Dios había puesto en su vida. Honró a Dios con lo máximo que Dios había depositado. Wow. Y nos hizo modelo y nos es nuestra referencia obligada para que, como nosotros, Él nos dijo, según yo vivo, yo espero que tú vivas. Por lo tanto, estamos casi demandados y emplazados a vivir como nuestro Señor vivió. Y en esa medida de referencia que es Él, también nosotros estamos emplazados por Dios, no a vivir con el 10, ni con el 20, ni 50. Nosotros también estamos emplazados a vivir al 100%, y con eso de manera tal que honremos al Dios que nos creó conforme a su imagen y semejanza. Tremendo. Definitivamente, para alcanzar una nueva dimensión, nosotros tenemos que desarrollar nuestras capacidades cerebrales al máximo. Y usarlas como Cristo las usó. Como Cristo las usó. Amén. Bueno, Lili, gracias por tu llamada, así que te estaremos viendo allá en la iglesia. Dios te bendiga. Gracias, amor. Excelente contestación. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, la verdad que este programa ha estado espectacular. Estamos contentos de verdad con lo que estamos escuchando, recibiendo. Estamos gozosos con las llamadas. Así que recuerda, no te puedes perder este programa todos los miércoles a las 10, todos los miércoles a las 10 de la mañana y los sábados a las 10:30 de la mañana. Así que quédate con nosotros y aquí nos vamos a despedir nosotros en este momento, pero viene ahora el pensamiento del día. Si quieres decir unas palabras antes de irnos. Claro que sí, amigos. Muchísimas gracias por su atención, por acompañarnos, sabiendo que esto ha sido de bendición para ustedes y también para nosotros. Tremendo. Así que les esperamos. Bendiciones. Bendiciones. Las Escrituras nos dice en Romanos, Pablo, que fuimos hechos a imagen de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que pensar decididamente qué significa esa imagen, porque conjuntamente con la imagen venía todas las capacidades, todas las facultades, toda la inteligencia y toda la sabiduría que implicaba poseer esa imagen. Tú y yo, amigo, poseemos la imagen de Cristo. Por lo tanto, tenemos que utilizar la funcionalidad que tiene esa imagen, las vivencias prácticas que van conjuntamente con la imagen, y eso significa que debemos vivir a la altura de las expectativas del Dios que nos creó y depositó en nosotros la hechura de su Hijo. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.